tarde. Pánico entre vecinos del centro de Santiago por balacera justo frente a un cuartel de la PDI. Se investiga enfrentamiento entre bandas rivales. Impacto por informe especial sobre banda de narcotraficantes, denominada Los Risas. Alcaldes de la zona sur muestran su preocupación por seguridad en sus comunas. Autoridades lanzan número telefónico para realizar denuncias por acoso en el metro de Santiago. Esto justo después de aprobarse la ley que tipifica como delitos estos actos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias. Un enfrentamiento a balazos entre bandas delictuales se originó a las afueras del cuartel de la PDI en pleno centro de Santiago. Sí, vamos a tomar contacto con Fabián Collado para que nos entregue más antecedentes al respecto. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati, Mauricio. Son disparos que despertaron a todos los vecinos cerca de las 9 de la noche, que está ubicado este sector ahí en Amunátegui con Rosas, pleno centro de Santiago. Presten atención a las imágenes de las cámaras de seguridad, porque ahí ustedes pueden observar cómo había tránsito de gente todavía a esa hora de la noche. Justamente cuando ustedes pueden observar cómo cruzan algunos peatones, es que un vehículo se detiene la marcha y un sujeto sale desde él y comienza a percutar varios disparos en contra de dos peatones, los cuales comienzan a arrancar por la intersección anteriormente mencionada. Inmediatamente uno de ellos queda herido, pero ante esto la Policía de Investigaciones, quien tiene su cuartel de la Brigada de Delitos Medioambientales justo en Amunátegui con calle Rosas, se percatan los detectives, por eso es que salen a ver lo que sucedía y estos delincuentes dispararon en contra de estos funcionarios policiales. Ahí es cuando los detectives de la PDI tienen que repeler el ataque y también percutan algunos disparos en contra de estos delincuentes, los cuales se dan a la fuga. Comenzó toda la investigación de rigor, de hecho se estaba buscando a las víctimas, porque en las cámaras de seguridad se puede observar que hay una persona que termina siendo baleada por estos delincuentes, pero al final se desconoce qué pasó porque no hicieron absolutamente ninguna denuncia. ¿Qué es lo que está investigando hasta estos instantes la Policía Civil? De que se trate de algún enfrentamiento, de algún ajuste de cuentas, según lo que tienen entendido hasta estos instantes. El peritaje que se desarrollaron durante esta madrugada y de hecho que mantenían, la verdad, un ambiente de tensión ahí en Amunátegui con Rosas, ya que hay muchos edificios, muchos departamentos y las personas obviamente se percataron, ya que fueron al menos 10 disparos lo que se sintieron en pleno centro de Santiago. Revisemos algunas declaraciones que tenemos por parte de los vecinos de este sector. Escuché 4 disparos y bueno, y después ahí no se escuchó nada de grito. Después otra vez paró como un poquito y de nuevo empezó seguido entre unos 4 o 5 disparos más. Y ahí cuando yo salí para el balcón escuché los gritos de la gente. Y esto que vimos anoche no es normal, no es un barrio que sea conflictivo, salvo los fines de semana. Anoche lo que se escuchó, un auto rojo se detuvo acá, hubo 10 disparos, gritos de una mujer y algunas personas, y después de eso el auto se fue y eso fue todo. Escuchamos los balazos, en realidad mis vecinos de más arriba fueron los que vieron porque yo no iba a salir porque estoy ahí, pues me podía llegar. La gente reaccionó súper bien, que es lo importante, cerraron las cortinas de los negocios, la gente se tiró al suelo. Nunca había pasado acá, en realidad igual es súper tranquilo porque tenemos a la PDI acá, es raro que alguien se venga a balear aquí mismo. Uno de los primeros antecedentes que comenzó a ubicar a la Policía de Investigaciones era ver los recintos asistenciales más cercanos, más próximos, para ver si algún sujeto llegaba herido a bala con características de haber estado presente en el momento de esta balacera de Amunátegui con calle Rosas. Y es así, como llegan hasta la clínica Dávila, desde ahí se genera la alerta de que había una persona baleada. Por eso los detectives fueron hasta este lugar y se encuentran con un hombre de 18 años, un joven el cual tenía una fractura de pelvis, había recibido 2 impactos de bala. Yoshua Parada Carrasco, el cual tiene antecedentes por robo, por receptación y por infracción a la ley de propiedad intelectual. Luego de ser corroborada su identidad y además se pudo posicionar precisamente que él habría sido quien habría percutado los disparos tanto contra la víctima como contra los detectives de la Policía de Investigaciones, y son precisamente las balas de la PDI las que tenía alojadas al interior
interior de su cuerpo, de hecho, que no podían ser extraídas hasta durante los últimos minutos. Luego de la Clínica Dávila fue derivado hacia la posta 3, donde podría ser dado de alta durante los próximos instantes. De hecho, ya está listo todo para que a las 4 de la tarde sea formalizado en el Centro de Justicia por su responsabilidad en esta balacera y además de haber dejado a una persona herida, la cual está inubicable hasta estos instantes. Por eso es que la PDI hace el llamado de que se realice la denuncia lo antes posible para sumar estos antecedentes a la carpeta investigativa que están desarrollando. Vamos a revisar las declaraciones que entregó la PDI. Se logró establecer que este sujeto de nacionalidad chilena había ingresado con 2 heridas por proyectil balístico a la Clínica Dávila, lugar donde es detenido por personal de la Policía de Investigaciones y posteriormente trasladado al Hospital San José, donde actualmente se encuentra con custodia de personal PDI. Tiene antecedentes por diversos delitos y es un ciudadano mayor de edad. En relación a la pareja de ciudadanos extranjeros que inicia la balacera, aún en materia de investigación, estamos trabajando todavía el sitio de suceso. Claro, todo indica que se tratarían de extranjeros, según el relato de los testigos, o cuando los escucharon hablar, serían las víctimas a las cuales todavía no se ha tenido contacto con ellos y por eso es que se hace el llamado a que se realice la denuncia respectiva. Entonces la formalización va a comenzar a las 4 de la tarde y nosotros vamos a revisar más informaciones policiales. Ahora nos trasladamos hacia la comuna de Quinta Normal, específicamente la calle Carlos Pessoa Vélez, donde un hombre de 50 años fue asesinado. ¿En qué contexto se genera todo esto? Estamos hablando de la casa de acogida que ustedes están revisando en pantalla. La víctima, el cual es asistente de este lugar, él reside en este lugar, donde reciben a personas con vulnerabilidad, con problemas de adicción a las drogas y el alcohol. Él se encontraba al interior cerca de las 6:30 de la tarde del día de ayer. Él se dirige hacia la zona de alimentación, donde se encuentra un trabajador de 34 años. Todavía no se sabe por qué, cuál fue el motivo de la discusión que comenzaron a tener, pero esto subió de tono, se transformó en una violenta pelea que hubo golpes de puños y golpes de pies, incluso hasta el exterior de este recinto de calle Carlos Pessoa Vélez en la comuna de Quinta Normal. A raíz de todos estos golpes que recibió este hombre de 50 años, estaba con escasos signos vitales. De todas maneras, fue derivado hasta la posta 3, donde pasada las 11 de la noche lamentablemente perdió la vida. Carabineros hoy llegó hasta ese lugar con el fin de poder desarrollar toda la investigación de rigor y detuvieron a Cristóbal Bustos Vera, este trabajador de 34 años de la casa de acogida, por su presunta responsabilidad en medio de todos estos peritajes que se realizaron por parte del OS9 y del Laboratorio de Criminalística. Revisemos las declaraciones. Una discusión entre 2 personas, los cuales salieron al exterior produciéndose una riña, la cual finalmente en horas de la noche, aproximadamente 22 horas, se produce el deceso de una de las víctimas. El flaquito se cae y el grandote le forra unas patas en la cabeza. Y ahí en ese lapso el grandote entró, volvió al hogar y el flaquito se paró, se trató de parar y suelo otra vez. Víctima que fue identificada como Patricio García Stinat, de 50 años. Los restos de él ya fueron derivados hasta el Servicio Médico Legal, donde en estos instantes se está realizando la autopsia de rigor, mientras que este agresor ya fue puesto a disposición de la justicia por el delito de homicidio. Vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos hacia el sector oriente de la capital. Una arriesgada maniobra que tuvo un conductor, el cual estaba siendo víctima de una encerrona. Todo esto era de manera inminente, cerca de la medianoche, el cual iba transitando por calle Las Nieves con las Catalpas de la comuna de Vitacura y justo hubo un vehículo quien bloquea su paso. Se percató de que lo querían asaltar, por eso es que comenzó a acelerar inmediatamente en otra dirección con el fin de poder esquivar a los delincuentes y logra huir de estos antisociales. La víctima se contacta con Carabineros y algo que es muy fundamental, algo que hay que tener mucha precaución, es mantener algunas señales, por ejemplo, la patente
patente del vehículo, si la puede recordar, si es víctima de un delito, o la cara de los delincuentes. Precisamente esta persona recordó la patente y por eso dio la alerta a Carabineros, los cuales estuvieron realizando diversos patrullajes. Y en la comuna de Providencia, en calle Pío Nono, los uniformados realizan un control vehicular a un automóvil que tenía características bastante similares, de hecho era la misma placa patente, y ahí detienen a 5 hombres y 2 mujeres, 3 menores de edad y 4 adultos por su responsabilidad. Además de eso, se está buscando verificar si es que esta banda de delincuentes tiene relaciones con otros delitos acontecidos en el sector oriente, portonazos, encerronas, entre otros hechos asociados delincuentes que también van a ser puestos a disposición de la justicia durante esta tarde a las 4 en el centro de justicia. Escuchemos los antecedentes que entregó Carabineros. En la comuna de Vitacura, como les mencioné anteriormente, ya estos antisociales, a través del uso de un arma de fantasía, intimidan a un ciudadano que se traslada en su vehículo particular, tratando de sustraerlo. El ciudadano se da la fuga de los antisociales, ¿cierto?, frustrando de esta manera el delito. La víctima, ¿cierto?, logró recordar ciertos antecedentes de la placa patente, se verificaron las cámaras en el sector cuando antisociales intentaron cometer el ilícito, y con esto, cierto personal focalizado en la división de comisaría logra la detención de estos antisociales. Entonces, delincuentes detenidos, donde la lección de este caso es recordar la patente si es víctima de un asalto, recordar el rostro de los delincuentes o algo significativo que puedan tener, un tatuaje o algo similar, algo que pueda aportar muchísimo para la investigación posterior que va a venir por Carabineros o también por la Policía de Investigaciones. Revisamos más informaciones que lamentablemente tienen relación, tienen que ver, pero un delito que fue consumado también en la comuna de Providencia, un violento portonazo cerca de las 10 de la noche en calle California, cuando un joven fue en su camioneta, una Dodge Ram que está valuada en casi 15 millones de pesos, va a buscar a su polola con el fin de poder salir al cine, pero es en ese minuto que es interceptado por un grupo de 5 delincuentes, los cuales lo apuntan y posteriormente le quitan su vehículo. Obviamente estaba muy asustada esta víctima y revisemos sus declaraciones. Se bajaron 5 personas armadas y me dijeron que me bajara. Me dijeron que les pasara todas las cosas, les pasé todo, obviamente, mi celular, mi billetera, muy asustado. Después la persona me apuntaba un poco más cerca y ahí ya se intensificó un poco el tema. Es el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, el OS9, los cuales han estado revisando toda esta situación, han estado realizando una investigación. Hasta el momento, lamentablemente, no hay detenidos y no se ha encontrado este vehículo, cual está deambulando por diferentes calles de la región metropolitana. Podría ser inminente recuperar al menos el automóvil de esta víctima. Revisamos más informaciones y les vamos a contar ahora respecto a la investigación que hemos estado desarrollando en exclusiva en 24 horas de la fábrica del terror. Ayer dimos a conocer en 24 horas Central la identidad de quien grababa los videos cuando Hugo La Rosa hacía estos vejámenes, torturas en contra de sus trabajadores. Nosotros estamos hablando de Sergio Sedán, gerente de la compañía por más de 2 años, el cual era prácticamente obligado a realizar estas grabaciones, según lo que decía el otrora ejecutivo de los alimentos, don Hugo. Si no grababa, si no le hacía caso a Hugo La Rosa, podría transformarse en la principal víctima de los vejámenes, como lo era José, el testigo presencial de todo esto y quien es uno de los denunciantes de Hugo La Rosa. Recordemos que el empresario argentino se encuentra en estos instantes en prisión preventiva. El delito que se le imputó durante este fin de semana fue abuso sexual en contra mayor de 14 años en toda una resolución, toda una carpeta investigativa que va en relación con los vejámenes que realizaba al interior de su empresa en la comuna de Colina. Una situación que sigue siendo investigada y Sergio Sedán, quien grababa, obviamente está muy arrepentido de no haber hablado quizás antes, pero sí está contento, conforme de que pueda haber sido un impulso entregar estos videos con el fin de que se desarrollara la investigación y que de José, la principal víctima de Hugo La Rosa, esté un poquito mejor luego de que ya sepa de que Hugo La Rosa se encuentra en la cárcel. Vamos a revisar las declaraciones que entregó el ex gerente de alimentos, don Hugo, para 24 horas Central en exclusiva. ¿Por qué decidiste mostrar tu rostro? Porque
porque es muy importante, por lo hecho acontecido ya no vale la pena no dar el rostro. Él y su entorno, todo el mundo sabe que soy yo el que está detrás. Y en el fondo es para explicarle, más que nada, a dejar tranquila a la gente por qué no se hizo antes esto y por qué tardó mucho tiempo en hacerse la denuncia. Esos videos los registré yo, así como tienen que haber muchos videos registrados, porque al mismo tiempo no era el único que grababa, digamos, habían grabando simultáneamente varias personas, digamos. A veces me tocaba a mí, otras veces a otros, pero generalmente los que entregué obviamente son los que grabé yo, los que tenía yo. Era complicado no hacerlo, digamos, porque después, como conté en otra entrevista, pasaba uno al lugar de José, digamos. Estaba bastante deteriorado, ya no era la misma persona que yo conocí 5 o 6 años atrás. Por lo tanto, con ayuda de un psicólogo, él le hizo entender de que era importante que esto él lo diera a conocer. Me siento poca cosa, digamos, no haber tenido los cojones en ese minuto, los cojones que después tuve y que en ese minuto no tuve, de haber parado ese tema ahora. Ojo, Mauricio Patti, la verdad de que también hay un desarrollo de la investigación en cuanto a que podría haber cierta complicidad, podrían estar imputados por cierta complicidad Sergio Sedán como los otros ejecutivos que estuvieron grabando estos videos, algo que está analizando la justicia y de hecho podrían haber formalizaciones al respecto. Muy bien, Fabián, seguimos atentamente el desarrollo de esta última información, como también de los otros temas que ya nos informaba. Muchísimas gracias, buenas tardes. Último minuto. Vamos con esta información del momento y que dice relación con el superintendente de salud, Ignacio García Huidobro. Ha presentado su renuncia y ha sido aceptada por el gobierno. Recordemos que su figura había estado siendo cuestionada, especialmente en la última semana, cuando se anunció la mayor alza en los precios de los planes de las ISAPRES en los últimos 8 años. Él había dado una polémica entrevista ahí en Radio Cooperativa, en la cual mencionaba que esto podía considerarse como un abuso y que la judicialización habría incidido en estas alzas. Luego, con el paso de los días, estas críticas continuaron y ahora ya se confirma la renuncia del superintendente de salud. Claro, pero al alza de planes de algunas ISAPRES se sumó además la controvertida circular que postergaba la rebaja en los planes de salud para aquellas mujeres que cumplían 40 años y niños menores de 2, que también fue parte de la controversia durante la semana pasada. Ha sido la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien tras el comité político de esta mañana en La Moneda ha confirmado hace algunos minutos que el superintendente de salud ha presentado su renuncia al presidente de la República y el presidente Sebastián Piñera se la ha aceptado. Como ustedes saben, dice la ministra, este es un cargo de la alta dirección pública, por lo tanto, mientras este proceso se lleve a cabo, la subrogancia se procede como lo señala la ley al interior de la superintendencia, es parte de lo que indicó la vocera de La Moneda. Claro. Lo que tú mencionabas sobre esa prórroga en la normativa que permitía rebajar los precios de manera automática en los planes de las ISAPRES, el superintendente lo había anunciado justo cuando estaba en plena discusión el tema del alza en las ISAPRES. El propio ministro de Salud había sido bastante crítico respecto a esas alzas, hablando de una suerte de caja negra, y en medio de eso es cuando el superintendente anunció esta prórroga en el plazo para que las ISAPRES tuviesen que hacer esta rebaja de manera automática. El viernes revirtió eso parcialmente, reduciendo el plazo, pero lo cierto es que la figura del superintendente había estado cuestionada de manera transversal. Las críticas también provenían de parlamentarios del propio Chile Vamos. Y el día domingo el ministro de Salud había defendido su actuar. Exactamente, pero en definitiva entonces Ignacio García Huidobro renuncia y esa renuncia le es aceptada a la Superintendencia de Salud. Ya vamos a estar con más antecedentes al respecto. Bueno, y ayer un nuevo reportaje de Informe Especial dio cuenta de una peligrosa banda de narcotraficantes indicada como uno de los clanes criminales más violentos de la zona sur de Santiago. ¿Cuáles eran los vínculos de sus miembros? ¿Cómo funciona actualmente la narcocultura? Se lo preguntamos a Juan Francisco Rojas. Juan Francisco, muy buenas tardes.
Hola Patricia, Mauricio, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, una investigación periodística de Informe Especial que duró 15 meses y que mostraba, bueno, no solamente cómo operaba, sino también en qué gastaban la plata, cuáles eran los lujos que se daban este clan familiar conocido como los Risas. Y bueno, y finalmente, por supuesto, mostraron cómo finalmente esta organización fue desbaratada. El reportaje de ayer da clara cuenta de la instalación en nuestro país de modos de actuar, de modos de cometer delitos vinculados al narcotráfico que no eran comunes a nuestro país y que básicamente lo que hacen es imitar, replicar lo que ocurre en otros países donde el narcotráfico tiene redes muchísimo más profundas de las que tiene en nuestro país. Un hecho que ha llamado la atención, por supuesto, de las autoridades, también ha movido la preocupación, porque tal como retrataba este reportaje, la mayoría de estas bandas criminales operan en las comunas del sector sur de la región metropolitana, aprovechando la vulnerabilidad de algunos sectores para con dinero comprar voluntades y poder hacer así que funcione su negocio. Durante esta jornada ha habido reacciones. Les quiero invitar a escuchar en primer término al ex fiscal nacional Sabas Chaguán, quien se refirió a esta situación y a la instalación de este nuevo modelo de negocios del narcotráfico acá en nuestro país. Una banda que tiene un nivel de penetración y de sofisticación superior al promedio. Presumen de los vínculos que tienen con deportistas, con artistas del reggaetón, tienen automóviles de alta gama, unas casas bastante llamativas, y eso uno lo puede asociar a lo que ha pasado anteriormente en México y en Colombia. Bueno, con la detención del líder de esta organización criminal, la historia de los Risas se comienza a convertir en llanto. La organización criminal ya estaría fuera de operación gracias a las diligencias que ha realizado la Policía de Investigaciones. Hay dos de los hermanos Tolosa que están aún prófugos de la justicia, sin embargo se está trabajando para poder detenerlos. Les comentaba que había preocupación también desde el gobierno. Conversamos esta mañana con la subsecretaria de Prevención del Delito y estos fueron sus comentarios respecto del reportaje emitido ayer por Informe Especial. Y es por eso que estamos planteando que la tecnología es fundamental. Hoy día el delito muta y muta constantemente y nosotros tenemos que ser capaces de estar a la altura tecnológicamente también para poder lograr no solamente detenerlo, sino también prevenir el delito. Fundamental la tecnología, que todas las instituciones estemos coordinadas y en línea nos permite levantar alertas en los momentos en que pasan situaciones como esa. No sirve de nada que una base de datos o que solo una institución sepa de una persona que ha sido detenida si es que no tienen esa información todas aquellas que participan de la prevención del delito y de la persecución penal. Y la única forma que tenemos de avanzar en ese sentido, además de la voluntad y la ley, es la tecnología. Bueno, las palabras de la subsecretaria en referencia a este reportaje y a la forma que tenía de operar este clan familiar que estaba no solamente vinculado al narcotráfico, también hay investigaciones por homicidios, secuestros, cobros de rescates, gran poder de fuego, por supuesto, en las manos de esta organización criminal que, como les comentaba, se hacían llamar los Risa. También hay una beta investigativa que dice relación de los vínculos de esta organización criminal con dos futbolistas, dos seleccionados nacionales, por supuesto, que tienen una estrecha amistad, tal como quedó reflejado en este reportaje, con ellos. De hecho, a pesar de los largos antecedentes penales que tenían los integrantes de esta banda dedicada al narcotráfico, ellos incluso podían entrar no solamente al estadio, a pesar de las restricciones que hay con la ley de estadio seguro, podían ingresar al estadio, incluso se los vio en algunos casos en las celebraciones en cancha con estos jugadores de fútbol, Charles Aranguis y el nombre del otro no lo recuerdo exactamente en este minuto, a ver si ustedes me ayudan desde el estudio, con ellos celebrando justamente en la cancha algunos triunfos obtenidos por sus equipos. El reportaje ha tenido, por cierto, reacciones, como lo veíamos hace algunos minutos, pero también ha tenido acciones directas y concretas ya porque se ha desarrollado una reunión de un grupo de alcaldes de la zona sur de Santiago, quienes están intentando realizar acciones más bien en equipo, juntarse, coordinar voluntades para poder de alguna manera darle la pelea de una forma más eficiente, más eficaz al combate contra el narcotráfico. Conversamos con el alcalde de La Granja, quien ofició de dueño de casa para recibir a estos alcaldes. Él también es el presidente de la Asociación Chilena de Municipios y en esa calidad fue que conversamos con él. Los quiero invitar a escuchar sus palabras. Las bandas organizadas, ya sea delincuentes, de narcotraficantes, van creciendo, van aumentando y van apoderándose
territorios, cuentan con muchos recursos económicos como para comprar voluntades y también cuentan con un gran armamento. Por lo tanto, la situación que se vive en los sectores más vulnerables y en la gran mayoría del país es de terror, es de temor, es de sentirse indefenso, de sentirse de que la verdad que esta gente ha ido ganando esta batalla y que bueno, que nosotros tenemos que reaccionar de tal manera de que se vuelva a lo que debe ser la realidad, y esa realidad es vivir con seguridad y también con dignidad. Bueno, me ayudaron finalmente Charles Aranguis y Leonardo Valencia, estos dos jugadores que tuvieron en algún minuto pasado azul en la Universidad de Chile. Se está investigando, de hecho el fiscal que está llevando adelante esta investigación no descarta que ellos en algún minuto sean citados a declarar. Ninguno de ellos estuvo disponible para, por supuesto, responder las preguntas del equipo investigador de informe especial respecto de los vínculos, de la amistad, cuál es el alcance que tiene esta relación de ellos con los futbolistas, una estrecha relación que incluso les permitía ingresar a las canchas de los estadios del país para celebrar junto a ellos. Por cierto, en la edición central de 24 horas vamos a tener un completo informe con más reacciones respecto de este impactante reportaje, esta investigación periodística de más de un año que realizó el equipo de Informe Especial. Claro, vamos a estar más adelante con más antecedentes. Muchas gracias, Juan Francisco, por este despacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y la ministra Rosa María Maggi, instructora del sumario contra 3 jueces en Rancagua, realizó una serie de diligencias en el tribunal de esa ciudad, donde además se reunió con el fiscal Emiliano Arias. Todo esto en el marco de la indagatoria por los presuntos delitos de tráfico de influencia y prevaricación. Leila Zapata tiene más información al respecto. Leila, buenas tardes. ¿Cómo estás, Patricia? Mauricio, buenas tardes. Así es, estamos en la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde muy temprano, eso de las 8:30 de la mañana, llegó la ministra instructora de este sumario, Rosa María Maggi, miembro de la Corte Suprema, quien indaga delitos de corrupción al interior del Tribunal de Alzada rancagüino. Dentro de estos, el tráfico de influencias, en paralelo a la investigación que lleva el Ministerio Público. Y tal como ustedes decían, precisamente fue con el persecutor del Ministerio Público regional, Emiliano Arias, con quien se reunió pasado el mediodía. Llegó él solo hasta este lugar, al Tribunal de Alzada, y subió hasta el 4º piso, donde sostuvo una reunión de alrededor de 20 minutos con la ministra Rosa María Maggi. Escuchamos las declaraciones del fiscal Emiliano Arias a su salida acá del Tribunal de Alzada rancagüino. Claro, a esa pregunta sí presté declaración hace bastante tiempo en esta investigación, como es mi obligación, digo. Por ahora se pidió solo la formalización de Elgueta. ¿Qué pasa con Vázquez, con Libretti, con Albornoz? Hay una solicitud de formalización presentada que ahora el 26, digamos, todos los otros antecedentes se encuentran en análisis por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad, y cuando tomemos las decisiones lo haremos presente ante los tribunales primero. Lo interesante es que funciona, se investiga, cualquiera sea la investidura que tienen las personas, y los procesos siguen adelante. Claro, escuchábamos ahí las declaraciones del fiscal Emiliano Arias. Recordemos que ellos van a formalizar al suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, el próximo 26 de abril por el delito de prevaricación y de enriquecimiento ilícito, en paralelo a lo que es esta investigación sumaria. Más temprano, acá también en la Corte de Apelaciones de Rancagua, a eso de las 8:30, el presidente subrogante del Tribunal de Alzada tomó juramento a los 2 ministros suplentes que vienen a reemplazar a los 3 ministros suspendidos, Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. Se trata de los jueces Pedro Advis, del tercer juzgado de Garantías de Santiago, y José Marinelo, del 7º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, también de la ciudad de Santiago, quienes tomaron juramento esta mañana y a las 9 de la mañana conformaron sala acá en la Corte de Apelaciones. Escuchamos a continuación las palabras del presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Hoy día vamos con 3 salas. Esto gracias a que los ministros suplentes nos permiten completar el número de integrantes para cada una de ellas. Así que estamos muy complacidos, y los ministros suplentes, cada uno de ellos va a una sala distinta, uno a la segunda y otro a la tercera. Así que hoy día, como le digo, vamos con 3 salas y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho siempre.
Este juramento permite la constitución de salas entonces y del normal funcionamiento de la Corte de Apelaciones de Rancagua. La ministra Rosa María Maggi sigue al interior del edificio. Entendemos que a eso de las 12:30 del día integró el pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua junto al resto de los ministros presentes para informarle precisamente de los avances en esta investigación que, según se nos ha señalado, podría extenderse hasta por 2 meses más. Muy bien, pues muchas gracias, Leila Zapata. Muy buenas tardes. Bueno, y polémica indignación ha provocado las imágenes de un paciente siendo atendido en el suelo. Sí, el registro fue captado al interior del Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar y Mónica Holguín ya nos acompaña con los detalles. Mónica, buenas tardes. Hola Pati, Mauricio, sí, mucha polémica es la que ha generado este video. Es muy breve, la verdad, son solo algunos segundos, pero se alcanza a ver perfectamente y se alcanza a comprender cuál es el sentido de estas imágenes. Se ve a un paciente, como ustedes mismos lo dicen, en el suelo, siendo atendido por un equipo médico aparentemente conformado por técnicos, también por un médico, un doctor que aparentemente está escribiendo en el computador, haciendo la ficha de este paciente que está a torso descubierto con algunos electrodos en su pecho, y fue una imagen que ha sido ampliamente difundida en las redes sociales y que ha generado diversas opiniones, sobre todo porque la ley del paciente también se hace hincapié a que hay que tener una atención digna, de calidad y también segura. Es por esto que de inmediato se generó la indignación de los pacientes y también el debate de qué es lo que hay que hacer en un caso así. Al parecer, este paciente requería una atención urgente y justamente en los box de urgencia no habían camas, por lo que fue llevado a un box de reanimación, que es el que se ve en ese lugar. Pero ahí también habían pacientes graves y frente a una eventualidad de este tipo discutían los pacientes qué hay que hacer, qué hay que prevalecer, salvarle la vida a la persona, atenderlo aunque sea de esta manera, o de ninguna manera se debiera dar una atención a un usuario de este tipo, digamos, en el piso. Muchos de ellos también han reaccionado al Consejo Consultivo de Usuarios, que son los que velan justamente por los derechos de los pacientes y que sean bien tratados y que toda la atención de salud sea digna y como se merece un paciente que va a un hospital público, también generándose el debate acerca de la brecha que siempre existe entre las clínicas privadas y en el fondo las personas que no tienen recursos y deben recurrir a hospitales como este. Nosotros pudimos conversar con algunos de los pacientes para tomar un poco la impresión, el tenor de lo que han sido estas imágenes. Les mostrábamos el video a quienes no estaban enterados y también con el presidente del Consejo Consultivo. Escuchemos. Mal, pues, pero si no hay otra posibilidad. Los cabros, la gente tratan de hacer lo mejor que pueden ellos y no dan abasto. Pongan algo para tenernos en alto, pero no en el suelo, si no es un animal. Indigno, totalmente indigno. ¿Cómo se le ocurre un hospital con esta categoría? Lo vi y para mí no fue nada nuevo. Horrible este hospital, muy mal atendido. Pudiendo ser una emergencia extrema, creo que el hospital dispone de los medios como para poderla atender a lo menos en una camilla. Yo creo que aunque se hubiese desmayado, podrían haberlo levantado a una camilla. Como indigno, denigrante, deprimente, lo definen los mismos pacientes y también este representante de los usuarios, pero que queríamos saber nosotros qué pasó, en qué condiciones ocurrió esta atención. Y efectivamente fue una atención que se dio a fines de marzo. Fue un video que al parecer fue captado por un paciente que transitaba por los box de reanimación. Fue difundido en redes sociales y al parecer esta persona, este hombre que se ve en ese lugar y que está siendo atendido, ya había sido dado de alta cuando sufre un desmayo. Había sido finalmente, ya se había dado de alta, digamos, de su atención y no había ni cama ni camilla en el sector de urgencia ni tampoco en los box de reanimación, por lo que decidió atenderlo y darle atención en ese lugar. Nosotros pudimos conversar también con el subdirector médico para que nos explicara un poco y también con la presidenta de los funcionarios de la FENATS, porque nos decían que ahora, están siendo sumariados. Hay una investigación interna porque el hospital habla de que este es un proceso no habitual, que no ocurriría regularmente. Sin embargo, los funcionarios hacen alusión a que son situaciones que ellos vienen denunciando constantemente y ahora dicen estar siendo un poco perseguidos después de esta denuncia de los que ellos no han querido ser cómplices. Escuchemos. Hay una orden, ¿ya? Y esa orden la acata el funcionario. Tú no la puedes cuestionar, porque tú no mandas. Tú haces lo que te están diciendo. Pero tampoco te tienes que quedar callado frente a una injusticia. No tiene por qué ser atendido en el suelo, aunque lo estés reanimando. Hay camillas,
hay protocolos y hay procedimientos que se deben seguir. Y luego de la atención que se le brindó en el box de urgencia adulto, el paciente presentó un desmayo o lipotimia. En ese instante, el paciente fue trasladado por el personal que lo estaba atendiendo a la sala de reanimación. Sala de reanimación que estaba ocupada de las camillas con pacientes graves. Los protocolos médicos fueron cumplidos correctamente, tanto la parte médica como la parte también del personal. Pero igual el hospital obviamente realizará una auditoría, porque esto sale de lo habitual, y eventualmente un sumario clínico. Sí, versiones contradictorias. Nos gustaría saber un poco también qué es lo que opina esa persona que fue atendida, la que aparece en el video. No hemos podido tomar contacto con ella, pero lo cierto es que, como ustedes mismos escucharon en palabras del subdirector médico, hay una auditoría, se van a perseguir responsabilidades administrativas más allá de la polémica que haya generado esto como imagen, digamos, que se compartió en redes sociales, y desde luego les vamos a estar contando qué suceda con estos funcionarios, si finalmente son sancionados o pasa como algo habitual, como ellos mismos lo mencionan, y queda en nada este sumario. Es lo que les podemos contar desde Viña del Mar. Claro, se conoce ahí la versión del hospital, pero sería interesante conocer también el testimonio del propio paciente. Muchas gracias, Mónica, por este despacho. Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Bueno, y esta mañana el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, presentó la nueva flota de motos y vehículos de seguridad que van a operar en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Quien tiene más detalles es Dani Linares. Dani, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sumado a eso, 16 funcionarios de Carabineros se van a sumar ya a los que están trabajando en la comisaría de aeropuertos, que prestan servicios de seguridad a los cerca de 25 millones ya de personas que transporta este aeropuerto al año, y que se espera que superen los 30 millones una vez que el aeropuerto termine sus obras. Eso va a ser el próximo año. Todo esto en medio del aumento de flujo, por cierto, que se ha generado por la mayor cantidad de viajes y también por los accesos que están delimitados y algunas veces acotados por las propias obras que existen en el aeropuerto. ¿Qué se busca con esto? Bueno, ponerle fin a la congestión vial para ingresar al aeropuerto, y además de fiscalizar de mejor manera el transporte irregular, el transporte pirata del aeropuerto, poniendo de alguna manera una solución para este problema que ha ido creciendo, que ha generado muchas estafas a pasajeros internacionales puntualmente, que no tienen la información necesaria para poder dirimir de cuál es el transporte oficial y cuál no, y así caer en este tipo de engaños. También lo que ocurre con el transporte de aplicaciones, que también se está fiscalizando, pero que todavía no existe el marco legal que permita a Carabineros hacerlo de manera más efectiva. Estos efectivos policiales sumados a los vehículos van a también favorecer a quienes realizan filas, por ejemplo, para esperar el estacionamiento expreso, que hoy día funciona a mitad de capacidad y que atochan ese sector, finalmente sacarlos de ahí y hacer más expedito el acceso al aeropuerto. Todo medidas en la medida que todavía se está debatiendo si es necesario o no tener un transporte público al aeropuerto que pueda significar competencia directa a quienes ofrecen este servicio de transporte irregular, ya sea buses de red o derechamente el metro. Todavía está en evaluación aquello, lo decía el subsecretario de Obras Públicas. Revisemos las declaraciones de las autoridades en la jornada de hoy con el lanzamiento entonces del aumento de dotación por parte de Carabineros. Seguimos viendo que el tema de los hacheros o el transporte ilegal, taxis truchos, siguen molestando a nuestros pasajeros, y eso no lo vamos a permitir. Hemos visto algunas alternativas para poder hacer más ágil y más eficiente un transporte público al aeropuerto. Lo estamos estudiando, todavía no tenemos una decisión tomada en esa materia, pero efectivamente, si nosotros tuviéramos un transporte público más eficiente que nos permite evacuar de mejor manera al aeropuerto, gran parte de estos problemas estaría solucionado. Hemos duplicado el contingente de Carabineros para este año 2019, lo que es el aeropuerto, y hemos detectado puntos críticos en el ingreso a este sector, con lo cual nos hemos ofertado recursos, sobre todo en el estacionamiento que está al ingreso del aeropuerto, que es el denominado techado, en la cual se produce mucha incultura vial. En lo que va del año, 500 vehículos han sido retirados de circulación por parte de Carabineros que ofrecen transporte legal desde el aeropuerto, una cifra bastante alta en comparación a los 1.500 que se requisaron durante todo el año 2018. Así que hay un aumento ahí en la fiscalización, pero lo importante es que se tomen medidas de fondo, que es lo que conversaba ahí el subsecretario respecto a si va a ser necesario o no. Se va a implementar prontamente el transporte público hacia el aeropuerto, que podría de alguna manera solucionar aquello del transporte informal aquí en el terminal aéreo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dani. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Chao, chao, buenas tardes.
Bueno, y ya se lo adelantábamos, esta investigación que develó una de las bandas criminales más peligrosas del sector sur de Santiago, apodada Los Risas. Queremos hablar sobre esto. Vamos a tomar contacto con Lucía Damert, quien es cientista política y experta en seguridad de la Universidad de Santiago. Lucía, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Lucía. La primera duda que surge al ver en pantalla el nivel de detalle con el que opera esta banda, cómo exhiben además sus armas, sus viajes, sus relaciones con gente de la música y del fútbol, es qué pasa con las policías, digamos, y cómo, está bien, ahora hay uno de ellos detenido, pero hay dos que siguen prófugos, cómo la policía no puede hacer algo más para detener o definitivamente desbaratar bandas como la que veíamos en Informe Especial. Bueno, diferentes cosas, Mauricio, pero tal vez lo más importante es decir que cuando entramos en estas discusiones sobre cosas que no sirven, como el control de identidad para menores, uno termina diversificando las tareas en las cuales tiene que dedicarse las policías, haciendo que hagan tareas que sabemos que son ineficientes y que no se consoliden o no se concentren en los temas de investigación. El informe del día de ayer es un informe que muestra uno, que en algunas poblaciones hay gente que realmente vive secuestrada por el crimen. Dos, que hay altísimos niveles de impunidad. Tres, que quedan por lo pronto dudas de cuáles son los niveles de corrupción que estas bandas generan. Y cuatro, que hay un problema muy serio, que lo sabíamos, pero que todavía no se reconoce con fuerza, de presencia de un mercado de armas ilegales de alto calibre. Sí, Lucía, en ese sentido, ¿qué es lo que tú percibes que falla? ¿Tiene que ver precisamente con las labores de investigación que estabas mencionando o directamente con que hay aquí niveles de corrupción, que la impunidad se genera porque se vulneran ciertos elementos de seguridad y eso impide que se llegue a fondo en estos temas? Bueno, el problema es cuando tú llegas ya a la situación donde tú tienes una población donde todos los vecinos saben quién maneja el dinero, cómo se maneja el dinero, quién vende la droga, a qué hora vende la droga, por qué hay balaceras cuando llega la droga, ¿cierto? Y más importante aún, todos saben que eso sucede, pero no hay una respuesta policial eficiente. Y esto requiere, como ustedes lo mostraron muy bien ayer, investigación, pero también requiere ahora empezar a mirar qué ha pasado, que en algunos momentos uno tiene dudas sobre la acción de los fiscales, qué tipo de trabajo efectivamente ha realizado la policía, por qué hay estas dos personas que todavía están, entre comillas, fugitivas o no están siendo detenidas. Ahí hay muchas preguntas que por lo menos dejan abiertas interrogantes respecto a la presencia de posibilidades de corrupción. Lucía, perdón, ¿y por dónde comenzar en definitiva? Porque acá son muchísimos los actores involucrados, por de pronto están las policías, tanto Carabineros como la PDI, pero también está la Fiscalía, también están los jueces. ¿Por dónde se comienza? Bueno, hay diferentes mecanismos de autorregulación de las instituciones. Evidentemente acá el gobierno tiene un rol importante que jugar, las policías dependen del Ministerio del Interior. Uno de los temas principales es la lucha contra el tráfico de drogas, porque como vimos, vincula homicidios, vincula lesiones, altos niveles de corrupción de actores públicos y privados, ¿cierto? Y esto requiere, en primer lugar, de que las policías se consoliden en un trabajo mucho más efectivo y eficiente de investigación. No son tanto las poblaciones que están tomadas por este tipo de organizaciones, y la pregunta es cuántas de estas todavía están funcionando, por qué tenemos que esperar que sean los medios de investigación periodística las que los develen y no más bien al revés. Y lo otro que es bien importante, Mauricio, lo que demuestra los estudios en esto, es que acá hay que ir detrás de la plata. ¿Dónde están los millones que se generan con este negocio? ¿Dónde está el lavado efectivo de este dinero? Yo creo que ahí hay una hebra que todavía queda pendiente. Sí, y lo que me llama la atención también es lo que mencionas respecto a cómo esto puede ir permeando la vida cotidiana de las personas que viven en esos barrios. ¿Esto tiene que ver solamente con los delitos que estamos viendo en este reportaje o directamente con una cultura de las armas, una cultura de las drogas, una narcocultura en estas poblaciones? Lo que pasa es que acá es difícil saber qué es primero, ¿cierto? Estas son poblaciones donde no hay presencia del Estado efectiva y cuando la hay es una presencia policial reactiva, muchas veces violenta. No hay ni siquiera, o sea, hay muchos estudios, ¿cierto? No hay farmacias, no hay postas. En muchas épocas no había ni siquiera cajeros automáticos. La gente tiene que básicamente salir de su barrio para poder, entre comillas, vivir en sociedad. Entonces hay un abandono inicial. Muchos colegios que no tienen calidad, muchos niños que encuentran
que la mejor forma o la forma más rápida de llegar a la zapatilla de marca es trabajar para el narco, porque tampoco efectivamente les ofrecemos muchas otras alternativas. Entonces eso es un caldo de cultivo, es un terreno muy fértil para todo tipo de organizaciones criminales que, como hemos visto, generan fama con mucha rapidez, al igual que riqueza. Sí, ahora ya veíamos y estábamos revisando, Lucía, las imágenes de parte de lo que entregaba anoche Informe Especial, cómo ellos lucen sus armas, muestran sus viajes, sus joyas, pero también sus vínculos con figuras de la música, particularmente en este caso del reggaetón, y también sus vínculos con el fútbol fundamentalmente. Ya veíamos anoche a seleccionados nacionales, Valencia, Aranguis, pero también sus vínculos con la Universidad de Chile, cómo se ufanaban de celebrar junto al club en la misma cancha, digamos, algo que está totalmente vedado para un hincha común y corriente. ¿Hay una responsabilidad allí también de esas figuras del fútbol, de la música, eventualmente de los organismos del deporte? Bueno, no sería la primera vez que los dineros negros y el fútbol se acercan, ¿no? De hecho, hay que mirar lo que pasa en la FIFA y en muchos otros espacios. Lo que uno puede observar acá son relaciones familiares prácticamente, de mucha vinculación con ciertos actores. Y la pregunta es, ¿esos actores no sabían que se estaban vinculando con un grupo vinculado a una organización criminal? Queda la duda, ¿cierto? Me da la impresión que acá, más allá de entrar a policiar o a seguir a cada una de las personas de sus relaciones, tiene que haber una rápida respuesta respecto a, y a partir de las escuchas se debe saber si acá había algún nivel de venta de favores, si acá había algún nivel de inversión de las platas negras en formatos de lavado. Y por supuesto los clubes de fútbol una vez más tienen que aumentar sus niveles de revisión de quiénes son los que entran y salen de aquellos espacios que son más privativos, ¿cierto? Pero la verdad, Mauricio, que esto es muy difícil. Acá lo que tú tienes son gente que lo que le sobra es el dinero y después tienes mucha gente que el dinero es lo que lo hace sentir exitoso. En ese mismo sentido, viendo ahí las imágenes de este reportaje, llama la atención también el gran poder de fuego. ¿Qué pasa con el acceso a las armas en nuestro país? ¿Hay hoy en día una mayor disponibilidad? ¿Qué es lo que también puede estar fallando en ese sentido? ¿Cómo se accede a esas armas? Bueno, evidentemente hay una responsabilidad más bien del mundo de la policía, porque lo que hay ahí es un mercado ilegal de armas de alto calibre, con movimientos muy importantes. Estas no son armas que uno va y las compra en la feria, estas no son armas hechizas, son armas que responden a un mercado evidente, y para eso deberíamos de tener mucho más capacidad de inteligencia policial. De nuevo, no nos vamos a parar en una esquina y esperar que el señor con el arma larga pase y justo uno lo agarre. Esto requiere de escuchas telefónicas, requiere de mucho más análisis, pero yo creo que sin duda lo que hemos visto ayer nos puede afirmar que el mercado de las armas es un mercado que va creciendo en Chile. Sí, no, definitivamente. Se suma además a todo lo que ya se ha develado respecto de la pérdida de armas, ¿no? Desde cuarteles policiales e incluso en su momento las denuncias que hubo en torno al ejército. Ahora, Lucía, cuando tú dices hay que ir por el dinero, digamos, eso parece ser una clave respecto de cómo combatir a estos u otros grupos que también se pueden estar formando o desarrollando en nuestro país. ¿Cómo se hace eso? O sea, es... ir detrás de los depósitos, detrás de dónde están las propiedades. ¿Cómo se hace aquello? Bueno, por supuesto, cuando tú miras lo que se hace en los países más desarrollados con el tema del crimen organizado, que tiene que ver con trata de personas, que tiene que ver con tráfico de migrantes, con armas, etcétera, lo que hay que mirar son movimientos extraños de movilización de dinero, de personas naturales y también jurídicas, ¿cierto?, que logran hacer inversiones que no tienen respaldo. Esto no es mirar al aire y ver qué pasa. Acá hay capacidades investigativas, capacidades de inteligencia. Es cuestión nomás de levantar un dron y mirar la casa, ¿cierto?, en el marco de donde está localizado y darse cuenta que ahí hay un dinero que nadie puede explicar. Cuando tú tienes un grupo como el grupo que ustedes han mostrado ayer, no es difícil pensar que tiene plata distribuida en mucha gente, y ahí es donde tienes que buscar, digamos, el cierre de la hebra criminal. Llenar las cárceles de aquellos soldados pequeños que están haciendo la última tarea no es una solución, porque de esos
hay muchos disponibles dado el tipo de sociedad que hemos desarrollado. Lo importante es tratar de buscar dónde está efectivamente el centro de este negocio, que es el dinero. Claro, pero ahí, en ese mismo sentido, ¿cuál es la manera más efectiva para enfrentarlos? Lo digo porque hoy también revisamos más temprano que los alcaldes de la zona sur se están reuniendo, quieren diseñar algún tipo de estrategia conjunta para abordar este tema, pero tiene que ver solamente con lo que pasa o las decisiones que se tomen en las policías, con las investigaciones que lleven a cabo los fiscales. ¿Se requieren políticas públicas más macro para enfrentar esto? ¿Qué es lo que pasa en otros países que han sido más exitosos? Bueno, yo te diría dos cosas. Lo primero es una política criminal desarrollada por el Ministerio Público y las policías para privilegiar la lucha contra las grandes organizaciones vinculadas al crimen organizado. Eso es lo primero, dejar de lado estas miles de microorganizaciones que al final lo único que son generaciones de estas organizaciones más grandes. Por otro lado, los alcaldes tienen un rol muy importante que jugar. Pero ese rol está vinculado en fortalecer que en esas poblaciones no haya el abandono que hay hoy día, que en esas poblaciones no haya básicamente nada que no sea lo que el narco hoy día financia, que tengamos presencia del Estado mucho más efectiva que solamente la policía, digamos, en estados mucho más graves, sino que traigamos a esos barrios capacidades realmente para que la ciudadanía sienta que tiene alguien que lo protege. Hoy día, en muchos lugares, la ciudadanía se siente huérfana y esa orfandad es llenada por organizaciones criminales que, y como ha pasado en México, como pasa en Brasil, empiezan a financiar colegios, universidades, empiezan a financiar casas y de ahí es mucho más difícil salir. Muy bien, pues Lucía Dammert, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora aquí en 24 Tarde. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora. Bueno, y ya se lo contábamos, el superintendente de salud, Ignacio García Huidobro, renunció al cargo tras esta polémica por la postergación de la norma que bajaba de manera automática los planes de las ISAPRES. Claro, ya lo veíamos, el gobierno le acepta la renuncia. Algunos se preguntan a esta hora, Cintia Rubio, ¿por qué no lo echaron directamente después de toda la controversia de la semana pasada? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Mauricio y Patricia. Esa es la gran duda que queda sobre la mesa, justamente porque durante la semana pasada fueron bastantes horas de espera, varios días de espera, incluso para nosotros la prensa acá en el Palacio de la Moneda, a la espera de que se conociera alguna resolución respecto del superintendente. ¿Por qué? Justamente por esta medida que tomó en esta circular del 21 de marzo, donde lo que hace en definitiva es prorrogar durante 2 años esta rebaja automática a los planes para los niños de 2 años y también para las mujeres de 40 años cuando salían en el fondo de la edad que era más complicada y que por lo tanto tenía un mayor costo para las ISAPRES y que eso se reflejaba en los planes que pagaba cada una de las personas afiliadas a estas. Sin embargo, se conoció eso, se decretó según algunos que se había transformado todo en una crisis política al interior del Ejecutivo, incluso se empezó a hablar de la salida de algunos de los subsecretarios, incluso del ministro, a propósito de que todo esto coincidía con el anuncio de la modernización y la reforma a las ISAPRES que pretendía impulsar el gobierno y por lo tanto habían 2 señales contradictorias. El día viernes se envía este comunicado durante la tarde donde finalmente lo que hacen es echar pie atrás de esta circular que ya había enviado el superintendente y se toma una decisión distinta, hacerlo de forma gradual como lo estaba estudiando el gobierno. En el caso de los niños quedaba para octubre del 2019 esta rebaja automática y en el caso de las mujeres de 40 años para abril del 2020. Sale esa medida y entonces lo que se esperaba es que minutos después emanara otro comunicado hablando de la salida o de la renuncia del superintendente. Sin embargo, no fue así y Ignacio García Huidobro pasó el fin de semana en su cargo. Incluso el ministro Emilio Santelices lo defendió en esta entrevista que estuvo con nuestro programa Estado Nacional durante el día domingo. Dijo allí que en ningún momento estaba en el ánimo del superintendente favorecer a las ISAPRES. Parecía que el gobierno estaba tratando de cerrar este tema, incluso durante las primeras horas de la mañana acá en el Palacio de la Moneda, los presidentes de los partidos del oficialismo habían dicho que claro, que había una señal contradictoria, que asumían que incluso se podía tratar de un error, pero que todas las personas se podían equivocar. Sin embargo, minutos después vino el anuncio de la vocera de gobierno confirmando que la renuncia había sido presentada y que Ignacio
García Huidobro estaba fuera de su cargo. Sí, hacer una precisión, en la página de la superintendencia ha aparecido también allí una pequeña comunicación de este hecho y donde se habla de que la renuncia sería efectiva a partir del 3 de junio. 7 meses alcanzó a durar en el cargo, muy poco para esta gestión, y allí agradece también el respaldo del presidente Sebastián Piñera y dice que se vienen desafíos importantes para el país. Una renuncia entonces que se hace efectiva a partir del 3 de junio. Algunos especulan que es porque se tomaría un plazo de vacaciones que tenía pendiente, pero bueno, eso es parte del marco de la especulación. Lo cierto es que el 3 de junio deja en definitiva su cargo y que quien tiene que llegar a este cargo para poder suplantar justamente sus tareas, para poder retomar estas tareas, está definido por la Ley de Alta Dirección Pública. La persona que va a estar allí como interino, todo eso sí, va a ser definido durante las próximas horas, y también no se descarta que desde el propio Ministerio de Salud se pueda realizar alguna vocería ya con mayores especificaciones de quién asumiría el cargo y cómo se va a hacer esta transición. Pero quien dio la noticia en definitiva acá en el Palacio de la Moneda fue la vocera Cecilia Pérez, que además hoy día retomaba las actividades después de esta licencia médica por esta operación que se realizó, así que escuchemos las palabras de la vocera de gobierno ya de regreso acá en el Palacio de la Moneda. El superintendente de Salud ha presentado su renuncia al presidente de la República y el presidente Sebastián Piñera se la ha aceptado. Como ustedes saben, es un cargo de alta dirección pública y por lo tanto, mientras ese proceso se lleve a cabo, las subrogancias se proceden, como lo señala la ley, al interior de la misma superintendencia. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de la vocera Cecilia Pérez. Hay que ver ahora entonces si también producto de las encuestas, si de este mal pasar o difícil momento que ha tenido el gobierno, se implementan otros cambios que han quedado de manifiesto en alguna de las encuestas, y que acá también los presidentes de partido no han descartado como ya un cambio de gabinete que se viene discutiendo, por lo menos en el oficialismo y en la oposición. Se viene hablando de que esto podría producirse ya a estas alturas del gobierno, cuando el presidente ya ha empezado su segundo año de mandato. Nosotros nos quedamos atentos a lo que ocurra acá y también cómo siguen avanzando las gestiones de la COP25 y les vamos contando oportunamente de todo aquello. De todas maneras, muchísimas gracias, Cintia. Quedamos en comunicación permanente contigo ahí en La Moneda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y esta mañana diversas autoridades presentaron el Fono Denuncia 1488 para víctimas o testigos de acosos al interior del metro. Queremos hablar de esto, de los últimos casos de agresión que ocurrieron el fin de semana. Estamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Ministra, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, ministra? Muy buenas tardes. Saludo a quienes están sintonizando. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Partí comentando respecto de esta buena noticia, digamos, dentro del Metro de Santiago. Lo informaban temprano con el presidente de Metro, con la ministra de Transportes. Un número que se hace necesario, ¿por qué? Es importante comprender que el número no es aislado, es parte de una política que nosotros comprometimos en el mes de octubre con el Metro y la Intendencia de la Región Metropolitana y Transporte. Y la primera parte fue el inicio de capacitaciones al personal del metro, de todo el metro y especialmente el equipo de seguridad. Tenemos un convenio con la PDI, la Brigada de Delitos Sexuales está capacitando al personal del metro. Y la segunda etapa era la presentación de un número de denuncia especialmente orientado a acoso sexual. Y es una buena noticia y nosotros con la ministra quisimos ver además en terreno cómo funciona en el panel, ¿verdad?, de control, quienes están recibiendo las llamadas, que también han recibido la capacitación del ministerio, de nuestro ministerio, y de la PDI. ¿Eso de qué manera va a ir operando? ¿Qué es lo que va a pasar cuando una persona marque ese número? ¿Quién le va a contestar? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de eso? Está el mesón de los operadores del teléfono, mujeres y hombres, y está inmediatamente al frente el mesón de seguridad, que funciona de seguridad respecto de cualquier de eventos de cualquier naturaleza. Funciona de la siguiente manera: llama a una persona que puede ser la propia víctima o alguien que está mirando esta situación, ¿verdad? Llama al teléfono e inmediatamente el operador le dice identifique el número del vagón, hay un número en los vagones, identifique el número de vagón y la línea en la que está. Y el operador puede mirar en la pantalla y puede incluso mirar, ¿verdad?, la estación y avisar, el equipo de seguridad avisar a los... El propósito es que se active lo más rápidamente posible los protocolos de seguridad, por una parte, y en segundo lugar, ¿verdad?, tener todas las pruebas de las cámaras para hacer la denuncia. Perdón, nosotros, es importante decir que nosotros el Congreso acaba de despachar ese proyecto de ley, por tanto, en algunas semanas, cuando se promulgue la ley, eso va a ser ya un delito. Eso mismo le iba a preguntar, el proyecto, digamos, o la ley ya pronta a ser promulgada, que sanciona justamente el acoso
caso en lugares públicos, en espacios públicos, ¿se promulga cuándo? ¿Hay fecha ya para la publicación? Después me imagino que va a tener los controles que tienen normalmente los proyectos de ley en el Tribunal Constitucional y en la Contraloría, y esperamos que en las próximas semanas sea una ley, ¿verdad? Y esté operativa. Y es importante también que quienes nos están mirando sepan que sanciona 3 conductas que no estaban incorporadas en el Código Penal. Una de ellas es la captación y la difusión de imágenes de los genitales o del cuerpo de las personas, que es una situación que se registraba también bien seguido en el metro. La foto o video bajo la falda, para que las personas lo entiendan exactamente. Y tiene una pena la captación, tiene otra pena la difusión, y quien capta y difunde puede tener penas de hasta 5 años en la cárcel y 30 UTM. No es poca la pena. Pero, ministra, para entender la relevancia que tiene esa norma aprobada con este fono de denuncia, ¿en qué incide? ¿Cómo habría sido antes si una persona llamaba a este número? ¿Tenían menos herramientas aquellas personas para intervenir ante una situación de acoso? Normalmente habían figuras del Código Penal que se intentaba el fiscal, ¿verdad? O la policía trataba de asimilarlas, pero no eran precisas. Y normalmente los tribunales, ¿verdad?, exigen que haya una norma que esté claramente determinada y que estén las pruebas que demuestren efectivamente que se ha cometido esa conducta. Por tanto, era importante para nuestra legislación modernizar la legislación en materia de delitos sexuales, porque es un delito sexual, e incorporar estas 3 figuras: la captación, digo yo, de imágenes, el abuso sexual por sorpresas mayores de 14 años, que no estaba tampoco tipificado, y el acoso sexual propiamente tal, que puede tener diversas expresiones, por ejemplo, tocaciones, expresiones verbales de connotación sexual. También eso es importante aclararlo, no es el piropo que en algún momento no es el cumplido. Saquemos la palabra piropo, porque yo siento, no sé ustedes si lo comparten, Mauricio Patricia, que el año pasado se caricaturizó, se banalizó la discusión, y eso le hace mal, ¿verdad?, a un país que quiere tener mejores estándares de convivencia. No estamos hablando del cumplido, estamos hablando de expresiones con connotación sexual que no están autorizadas, obscenidades, sin el consentimiento de quien las está recibiendo. Ahora, ministra, que normalmente son mujeres. Disculpe, pero respecto del número, importante varias cosas bien prácticas que nos están preguntando desde ya. ¿Puedo denunciar siendo testigo de manera anónima, confidencial? Sí, totalmente anónima. O sea, no necesariamente ser víctima. No necesariamente tiene que ser. El momento la denuncia es cuando se hace presencial la denuncia. Quien está denunciando tiene probablemente que decir su nombre y su teléfono, y si es la víctima, con mayor razón, para que pueda concurrir. Porque una de las dudas más frecuentes es, bueno, si yo denuncio, después voy a tener que ir a declarar a un tribunal, voy a ser parte del tema, porque si denuncio nuevamente, tengo que identificarme completamente, y luego yo voy a ser parte de un juicio del cual a lo mejor no quiero ser parte, sino que simplemente quiero hacer la denuncia. Si usted hace la denuncia, si usted llama por teléfono para advertir que en tal carro están produciéndose situaciones de esta naturaleza, lo más importante no es dar el nombre, no le van a pedir el nombre, si usted es testigo, ¿verdad? No le van a pedir el nombre, lo más importante es que identifique la línea y el carro, con el propósito de que se active primero, la primera parte, la contención y los sistemas, la operación de seguridad. Y luego va a venir la denuncia, si es que la víctima, que esperamos que hagan las denuncias, porque es importante tener denuncias, porque podemos tener como país un registro de qué es lo que está pasando. Eso mismo, ¿es necesario acompañar algún registro, una fotografía, un video, o basta con el testimonio? Porque esto, si llega en algún momento a un juicio, va a ser una palabra contra otra, en definitiva. Pero mira, Mauricio, ¿van a colocar cámaras también? Hay cámaras ya, o sea, en los últimos meses, como apoyo de prueba. Y estuvimos conversando esta mañana, vamos a ir por partes de los temas. Mira, esta mañana uno de los temas que le preguntamos al presidente del Metro con la ministra, porque queríamos saberlo, cuánto rato se guardan los registros de imágenes. No pueden guardarse toda la vida, son miles de imágenes instantáneamente. Nosotros estuvimos ahí, lo vimos, de manera tal que se van a registrar durante un tiempo considerable, de manera que si una víctima los necesita para acreditar una conducta ante el tribunal, está la imagen. Hay más de una cámara en el metro. Nos explicaba el metro que especialmente los carros nuevos están dotados de cámaras prácticamente en todos los espacios de cada carro, y los antiguos están también poniéndose al día. ¿Para qué decir en las estaciones, tanto en el andén como arriba? ¿Y eso se puede monitorear? Ese es lo digo porque a lo mejor alguien llama y se puede aprovechar de ver qué es lo que está pasando adentro. Se monitorea las entradas y las salidas del metro, se monitorea, ¿verdad? Si alguien está haciendo una denuncia, puedes tú saber quién es la persona, cómo camina, hacia dónde camina. Hay una forma de identificar. Eso es un tema. En segundo lugar, ¿cómo se va a acreditar el acoso ante un tribunal?
todos los delitos tienen que acreditar pruebas y el criterio del tribunal va a ser siempre el mismo. La mejor prueba, ¿verdad?, garantiza o asegura que una conducta pueda ser acreditada. Obviamente las imágenes, los audios son las mejores pruebas porque son irrefutables, pero también el testimonio de la víctima y también si es que un testigo está dispuesto a colaborar también de verdad entonces el testimonio de una persona que haya presenciado. Bueno, esto se aplica ya al metro, hay cuestionamientos respecto del número, digamos, porque ya son varios los números, ¿no? Porque es 1488, está el 1455. Pero el 1488 es metro. Ya, sí. La pregunta es si esto se piensa ampliar al transporte público en general, porque esto se está dando también en el transporte de superficie, desde un taxi, desde un Uber, desde el bus, digamos, de las diferentes redes y también a nivel nacional. Sí, es la siguiente etapa que estamos trabajando con la ministra de Transporte y con las intendencias de verdad de todo el país, la metropolitana y la del resto de las regiones, con el propósito de que tengamos, verdad, primero los elementos visuales que permitan también acreditar y darle seguridad a las personas. Son importantes las cámaras porque cuando uno sabe que hay una cámara, uno también camina mucho más tranquila, aunque no haya ninguna amenaza en vista. Uno sabe, aquí no me puede pasar nada porque hay una cámara. Sí, estamos trabajando con la ministra, ¿verdad?, con el propósito de dotar de seguridad en esta materia especialmente, que es la materia que a mí me interesa como ministra, de seguridad para las niñas y para las mujeres. Es importante también saber que cualquier persona, mujeres o hombres, pueden ser objeto de acoso. Sin embargo, más del 80% de las denuncias normalmente son de niñas, adolescentes o mujeres. Ahora, ministra, aprovechar de conocer también su impresión respecto a lo que pasó este fin de semana con el caso de un hombre que pretendía agredir a su expareja y que finalmente terminó matando al conserje que trató ahí de impedirle el paso. ¿Cuál es su impresión respecto? Lo digo además ya a un mes de esta histórica marcha de las mujeres que puso de relevancia este y otros temas. Bueno, lo primero que quiero es hacerle un homenaje póstumo a ese hombre, porque realmente es un héroe. Es un héroe que se interpuso entre un agresor que muy probablemente pretendía hacer lo mismo con su exmujer, ¿verdad? Y este hombre le dice, usted tiene una orden de alejamiento, usted no puede entrar a este edificio, protege a la mujer, ¿verdad? Le impide el ingreso, y el tipo actúa con una violencia, ¿verdad? Con la misma violencia o incluso tal vez pretendía actuar con más violencia contra la mujer. Quiero decir que nuestro servicio, el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, ofreció representación a la mujer y ella lo ha aceptado, por tanto vamos a estar encima de este tema. Él está con prisión preventiva, ¿verdad?, después de haber dado muerte a este conserje. Una situación muy dolorosa. A mí personalmente me afectó mucho porque además nosotros estamos permanentemente diciéndole a los chilenos que es importante que nos protejamos entre todos. La responsabilidad la tiene el Estado, las policías, pero también el entorno. Por tanto, es duro cuando pasa esto. ¿Sabe lo que pasa? Es que tenemos también las imágenes del otro hecho que ocurrió durante el fin de semana con el dueño de esta camioneta, digamos, que también, reina, ¿no?, efectivamente, amenaza a su expareja, la amenaza de muerte en el trabajo, huye de la policía, daña carros policiales en todo este operativo, finalmente es detenido y luego recupera la libertad. Yo no sé qué le pasa a usted. ¿Recuperó la libertad? Sí, acabo de... Entonces, yo no sé qué pasa, digamos, cuando la víctima denuncia, hace todo lo que le han dicho que tiene que hacer, pero hay personas que siguen amenazando y que siguen libres por las calles. Y lo sumo con al otro caso donde tenía, entiendo, una orden de alejamiento. O sea, ¿qué más puede hacer la víctima? A ver, nosotros tenemos una legislación que necesita modernizarse y estamos trabajando. Tenemos que cerrar, hay un objetivo claro que es cerrar ventanas de impunidad. En acoso sexual había una ventana de impunidad, porque no tenía una pena y era muy difícil probarlo. En materia de violencia contra una mujer, tanto al interior de la familia o en la relación de pareja o afuera o en las relaciones sin convivencia, tenemos ventanas de impunidad y por eso que estamos impulsando un proyecto que presentó el gobierno anterior y que nosotros hemos mantenido con urgencia, que es el proyecto de ley integral contra la violencia, en donde se penaliza la violencia contra la pareja sin convivencia o el pololeo, que vendría siendo este caso, y además se endurecen las sanciones y, en fin, tiene una serie de modificaciones que son muy importantes y ordena la legislación en materia de violencia contra las personas, especialmente contra las mujeres.
me acabo de enterar acá en este estudio, ¿verdad?, lo ocurrido con esta persona, con que se le haya dado la libertad. Eso probablemente ocurre porque no está penada la violencia contra una pareja sin convivencia, contra la polola, entonces probablemente que la defensa de esta persona alegó ese hecho. Y por eso es importante que avancemos rápidamente en la legislación. Esta legislación está en segundo trámite, ya empezó a discutirse en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado y esperamos, y nuestro compromiso es hacer todos los esfuerzos para que en el primer semestre ya sea una ley promulgada. Muy bien, pues ministra Isabel Pla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por acompañarnos. Bien, 2 de la tarde con 8 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias. Internacional. Muy bien, estamos de regreso, listos para revisar noticias del mundo. Andrea Aguilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mauricio, muy buenas tardes. Patricia, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar hablando de lo que ha dicho México, porque precisamente respondió este lunes a la petición de mediación de la crisis venezolana hecha por Nicolás Maduro, mientras que representantes de 14 países de la región se reúnen en Ecuador para tratar el éxodo masivo de venezolanos. El gobierno mexicano se ha mostrado este lunes dispuesto a servir de mediador, luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro les pidiera ayuda este fin de semana tanto a ellos como a Uruguay para iniciar precisamente este diálogo a una salida negociada al conflicto de la oposición, en medio de la crisis política y humanitaria en la que millones de venezolanos siguen padeciendo falta de suministro eléctrico y aparte de eso también escasez de comida y de medicamentos. Tiene las puertas abiertas para que se busque una vía pacífica en la solución del conflicto de Venezuela. Las dos partes tienen que solicitarlo, pedirlo y nosotros ayudamos. Sobre los intentos de mediación, justamente se ha pronunciado hoy España, ha dicho que la crisis en Venezuela requiere de un accionar mucho más amplio, a lo que es apoyado por el líder opositor Juan Guaidó, quien se pronunció este lunes desde la Asamblea. Y que cualquier iniciativa en el marco de esta ruta será bienvenida en el caso venezolano. Así que creo que eso ha quedado meridianamente claro, que tampoco funciona nada que vaya en contrasentido a generar presión a lo que sabemos es una dictadura. Hablemos ahora de lo que está pasando en Estados Unidos, porque este país designó hoy al cuerpo militar de élite de Irán como una organización terrorista. Se trata de los guardianes de la Revolución Islámica, quienes hacen parte del gobierno liderado por el presidente Hassan Rouhani, por lo que constituye un paso inédito en el aumento de tensión entre Estados Unidos e Irán, porque es la primera vez que el gobierno norteamericano toma una medida semejante en contra de una organización militar que, hay que decirlo, hace parte de un gobierno extranjero. El Ejecutivo estadounidense asegura que incluir en este grupo de lista de organizaciones terroristas responde a calificar a Irán como un patrocinador del terrorismo a nivel global. Irán ya había advertido desde el fin de semana que si Estados Unidos tomaba justamente esa medida, ellos iban a calificar a su ejército también como un grupo terrorista y los iban a tratar como ellos tratan en la región a grupos islámicos como precisamente ISIS o como Al-Qaeda. Sigamos hablando de Estados Unidos, porque la secretaria de Seguridad Interior de este país renunció en medio de la escalada de crisis migratoria en la frontera sur. El presidente Donald Trump anunció este domingo la salida de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen. Ella es conocida por ser la cara más dura de esa política migratoria del gobierno norteamericano. El mandatario había reiterado la voluntad de seguir endureciendo la postura en este tema en momentos en los que aumenta justamente la llegada de inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Trump hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter y señaló que ese cargo va a ser ocupado de forma provisional por el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, el señor Kevin McCann. La salida de Nielsen se da luego del viaje de Trump el pasado viernes a la frontera con México y aparece como una nueva muestra de la impaciencia de alguien que, como Donald Trump, dice que ha visto muy pocos resultados contundentes en el tema de la migración. Este domingo Trump ha reiterado una expresión que había dicho durante la visita, y es que su país ya está muy lleno en alusión a la llegada de inmigrantes. Sobre Estados Unidos hay que decir que hay una información de última hora, y es precisamente la renuncia o la despedida del director del servicio secreto de este país, el señor Randolph Ailes, que se suma justamente a este desbarajuste que está viviendo el gobierno de Donald Trump.
Hablemos ahora de lo que está pasando en África y en Medio Oriente, porque la comunidad internacional está muy preocupada ante la escalada de los bombardeos en Libia. Estados Unidos ha retirado provisionalmente sus tropas de este país africano. Naciones Unidas ha pedido que cesen los bombardeos por parte de los rebeldes que están liderados por el polémico general Khalifa Haftar, quienes ellos han bombardeado en últimas horas el único aeropuerto que sirve en la ciudad de Trípoli, que recordemos es la capital de este país. El gobierno de Donald Trump ha confirmado este domingo que sacará temporalmente a sus soldados de Libia porque consideran que es demasiado peligroso para mantenerlos ahí. Esto debido a disturbios, a bombardeos que ya dejan decenas de muertos. Esto sucede 5 años después de ese último gran conflicto que ha vivido Libia, un país que ha quedado en un escenario de muchísima inestabilidad política tras la muerte del dictador Muammar Gaddafi en el año 2011. Vamos a hablar ahora de lo que sucede en México, porque la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se encuentra justamente de visita en este país, en donde va a firmar compromisos por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el accionar de la Guardia Nacional, que ha sido muy cuestionado últimamente. Bachelet, quien concluye este martes su visita de 5 días a este país, se reúne hoy con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el señor Luis Raúl González, en el marco de una agenda en la que también ha tenido muchos encuentros con la sociedad civil, con canciller el señor Marcelo Ebrard, quien ha sido de carácter privado. Todos esos encuentros se han dado de puerta cerrada. El único evento público va a ser la visita que tendrá mañana en esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, en donde se prevé que firmen un compromiso de estar vigilantes al esquema de la Guardia Nacional, en donde participan militares en tareas de seguridad pública, esto con el fin de verificar precisamente que no se vulneren derechos humanos. Se espera que ese mismo martes, antes de volver a Ginebra, Bachelet dé una rueda de prensa en donde explique los detalles de esta visita que inició el pasado 5 de abril. Seguimos hablando de lo que pasa en la región, porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene el peor índice de aprobación de un presidente en este país, eso desde hace más de 30 años. Según esta encuesta que fue revelada por Datafolha, fue divulgada el domingo, el mandatario que asumió su cargo el pasado 1 de enero tiene la peor evaluación de los 3 primeros meses de un mandato desde el retorno a la democracia, que fue en 1985. El 30% de los brasileños dice que el gobierno es malo o que es pésimo. El otro 33% dice que es regular, aunque todos muestran mucha esperanza porque el ultraderechista haga una gestión buena al final de su gobierno. La encuestadora entrevistó a más de 2.000 personas entre el 2 y el 3 de abril y concluyó que ese rango de desaprobación es muchísimo mayor al que tenían mandatarios anteriores como Dilma Rousseff o Lula da Silva. Estamos hablando de que tenían en esos momentos un 7% y un 10% de desaprobación en esos 3 primeros meses. ¿Cuánto incide también en los problemas que han presentado algunos de sus ministros? Lo digo porque incluso el ministro de Educación fue cambiado en el día de hoy, hace un rato atrás nada más, ya se anunció al nuevo titular de esa cartera, pero la polémica también se ha extendido o las críticas hacia su gabinete. Exactamente, y aparte de eso tiene que ver también con toda esa serie de promesas incumplidas o esas promesas que él hizo durante su época de campaña que no están siendo respaldadas o que los brasileños no están viendo que sean justamente ejecutadas en los tiempos que él había prometido. Esto le está pasando la cuenta al señor Bolsonaro porque ese sondeo se da a conocer justo cuando están por cumplirse los 100 días al frente del gobierno de Brasil, que se cumplen este miércoles. Y vamos a hablar de pandas en Estados Unidos porque el zoológico de San Diego despide a los 2 pandas de China. Ellos les había prestado a esta pareja desde la década de los 90 en el marco de ese primer programa de investigación en la materia entre ambos países. La panda gigante Baiyun y su hijo Xiao Ligu vuelven a China después de décadas de ser una de las atracciones principales del zoológico de San Diego. Y para despedirlos van a hacer una ceremonia especial. Ya decenas de visitantes han hecho filas para decirle adiós a esos primeros pandas que fueron producto de esa cooperación entre China y Estados Unidos en el año 1996. El zoológico se encuentra justamente preparando este viaje de los pandas para que sea lo más cómodo posible en ese viaje de retorno a China. Han señalado que los van a extrañar, que se sienten muy felices por todo el tiempo que han compartido y porque pudieron ser parte de esos animales que son vistos por cerca de 4 millones de visitantes cada año. El zoológico de San Diego es uno de los más visitados del mundo. Ambos pandas se han convertido en esa atracción popular y su partida está prevista para el próximo 27 de abril, por lo que la despedida será durante todo este mes. De hecho, han instalado una serie de
de muro de la amistad en donde la gente le puede escribir mensajes a estos pandas. Claro, lo comentábamos más temprano, la diplomacia de los pandas, digamos, que es tan antigua como las dinastías chinas, digamos, donde se acercaban a diferentes pueblos con el préstamo, porque no los venden, claro, ¿no? Es préstamo de osos panda. Exactamente. Luego hay que devolver. Ahora vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos porque la NASA y el Instituto Tecnológico de Massachusetts construyeron un nuevo prototipo de alas de avión. Es algo muy interesante porque esto va a permitir tener a los pilotos más control sobre el vuelo. Se trata de un modelo completamente nuevo en el que las alas son flexibles y pueden cambiar de forma durante el vuelo para controlar el giro. Y las maniobras del avión, con eso, digamos, todos los tradicionales alerones quedarían transformados en un nuevo sistema de ensamblaje. Eso tiene que ver con que parte de esa ala se deforma y se forma una mezcla de partes rígidas y flexibles en esa estructura. El modelo está formado por miles de triángulos muy pequeños, será mucho más ligero y ya fue probado en un túnel de viento de la NASA. Los científicos han dicho que obtuvieron muchísimo mejor resultado de lo que ellos esperaban, por lo que se espera que este tipo de alas también se usen en estructuras espaciales. Y vamos a hablar ahora de lo que pasa en Asia porque, oigan esto, Tailandia amenazó con implantar la pena de muerte a turistas que se tomen fotos en una playa cerca de uno de sus aeropuertos. Lo que dice ahí es cierto, pena de muerte por selfies. Literalmente. La polémica medida se tomó porque los responsables de la aviación en la famosa isla de Phuket aseguran que los turistas que llegan a esa zona se toman justamente fotos cuando está aterrizando el avión o cuando va a despegar. Los aviones ahí, si ustedes se dan cuenta, vuelan muy bajito y el turista, pues la playa se ha vuelto emblemática precisamente porque está llena de turistas que están tratando de sacarse esa selfie con los aviones. Lo que ha dicho las autoridades de Tailandia es que en el Código Penal de este país eso se pena con muerte porque eso puede distraer a los pilotos. Los pilotos fueron los que se quejaron. Con distraerlo, yo pensé que a lo mejor alguna interferencia que pudiese provocar el ¿Pero cómo se van a distraer por una persona que está en tierra sacándose una foto? La lógica de los tailandeses. Pero realmente lo que sucede es eso. Lo que han dicho las autoridades aeronáuticas, que de hecho tuvieron que cerrar esa famosa zona de Mai Khao, que está ubicada al noreste de ese país. Han dicho que cuando los pilotos ven esa cantidad de gente temen tener accidentes. Entonces, que en el Código Penal de Tailandia justamente se pena con muerte el hecho de distraer a un piloto o a una autoridad mientras está realizando estas maniobras que son consideradas peligrosas para la tripulación y para los pasajeros. ¿Ha ocurrido algún accidente ya en la zona o no? No, todavía no. Es prevención, básicamente. Es simplemente prevención y por eso justamente cerraron esa zona de Mai Khao. Y lo que se espera justamente es que los lugareños o los propietarios de hoteles han dicho que esa zona depende del turismo y que para ellos es muy duro que pongan ese tipo de prohibición porque los turistas claramente no se van a arriesgar a sufrir pena de muerte por tomarse una selfie. Sí, un poco desproporcionado. Desproporcionado. Gracias, Andrea, por acompañarnos acá esta tarde. Nos vemos. De regreso a nuestro país, claro, no todo fue fiesta en el Maratón de Santiago. Sorpresa causó la muerte de un hombre de 51 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras corría 21 kilómetros. Sí, vamos a tomar contacto con Juan Carlos Alarcón, quien tiene más detalles al respecto. Juan Carlos, muy buenas tardes. Sí, una trágica noticia, buenas tardes para ambos. Claudio Augusto Spencer, de 51 años, ligado al mundo político, a las asesorías, él era psicólogo, profesor también. Lamentablemente deja a 3 hijos, a 3 niños. Cuando corría en el kilómetro 16, específicamente en Pocuro con los Leones, él se desvaneció. Todo esto según informaciones que se han ido recopilando en las últimas horas. Él cae, se desvanece. Una enfermera que pasaba en bicicleta por el lugar lo socorre, le da masaje cardíaco cerca de 13 a 14 minutos aproximadamente. Llega la primera ambulancia sin la maquinaria necesaria. Y en definitiva, pese a todos los esfuerzos y a la segunda ambulancia que llega también, él fallece. A esta altura y a esta hora específicamente, cuando son pasadas las 2:30 de la tarde, su cuerpo debe estar siendo retirado del servicio médico legal, va a ser velado en el Colegio San Ignacio del Bosque, ahí en la avenida Pocuro durante horas de la tarde y va a ser su misa a las 20 horas aproximadamente. Pero esto... él no fue el único que salió complicado el día de ayer, sino que muchas personas
Luego de la carrera llegaron a centros asistenciales y se hace un prorrateo, más de 20 o 30 personas llegaron a distintas clínicas. Muchos dicen las condiciones climáticas, los más de 31 grados de calor el día de ayer, la hora a la que se corrió, que fue a las 9 de la mañana, horario nuevo, digamos, que correspondía a las 10 de la mañana, horario antiguo. Por lo tanto, muchas de las personas dicen, si este horario al que se está corriendo la Maratón de Santiago es el más óptimo, si fue la mejor de las preparaciones, si era una persona que era runner, si se ejercitaba, si entrenaba permanentemente, si preparó esta prueba. Bueno, son muchas las incógnitas, son muchas las dudas que hay al respecto. A nosotros, la verdad que nos habría encantado hablar con la organización de la Maratón de Santiago. Se excusaron, no quisieron hablar con 24 horas, solo hablaron con este comunicado de prensa que ya empezamos a recordar, emanado el día de ayer, donde dicen específicamente que a juicio de ellos se cumplieron todos los protocolos, que según la distancia estaban todos los puntos de hidratación como correspondían y que el protocolo funcionó de acuerdo a lo que estaba presupuestado, pero nosotros hemos pedido consistentemente poder hablar con la organización de la Maratón de Santiago para ver por qué la primera ambulancia no tenía desfibrilador, por ejemplo, y si la segunda, si los puntos de hidratación estaban donde correspondían. Muchos corredores se quejaron también de la falta de puntos de hidratación. Queremos contrarrestar lo que dicen los corredores versus lo que ha dicho la organización, pero lamentablemente la organización no ha querido conversar. Pasemos a escuchar declaraciones ayer del médico de la urgencia de la clínica Santa María, donde falleció esta persona en específico, y hoy día también, con el paso de las horas, también hablamos con un urgenciólogo para que nos explicara lo que le pudo haber pasado ayer a esta persona. Pasemos a escuchar ambas declaraciones. En nuestro servicio de urgencia constatamos al paciente sin actividad eléctrica cardíaca. Así todo, se hace maniobras avanzadas para tratar de rescatar a este paciente, siendo imposible. La principal causa de paro cardíaco en la calle, relacionado o no al deporte, es el infarto al corazón. Y es por eso que todos los protocolos de reanimación están enfocados para dos cosas. Uno, cuando una persona cae en paro cardíaco, iniciar el masaje. Al iniciar el masaje promovemos que la sangre vuelva a dar vuelta y irrigue el corazón y el cerebro. Y lo segundo, que llegue el desfibrilador. Acá hay dos tareas importantes. Por una parte, el tema de la organización. Tener protocolos de gente que pueda llegar precozmente a todos estos 42 kilómetros de la corrida para actuar lo antes posible cuando un paciente lo necesita, y así sumar eso con un protocolo de derivación a los distintos hospitales de la región. Pero por otro lado, una responsabilidad súper importante es de cada uno de los corredores. Uno tiene que prepararse sabiendo que este es un esfuerzo físico que es mayor y que además los efectos del clima, como por ejemplo un día caluroso, pueden jugar una mala pasada. Bueno, son muchísimas las dudas, no queremos prejuiciar porque todavía no hay una investigación al respecto, pero los amigos de esta persona decían que él ya había corrido el año pasado los 21, por lo tanto que era una persona asiduo a este tipo de competencia. Habrá que ver qué dice la autopsia al respecto también, qué dice la organización, qué dice el Hospital del Trabajador, que estaba a cargo de la parte médica de esta competencia, que en un ratito más debería dar un punto de prensa acá donde estamos ubicados a esta hora. Lamentablemente esta persona falleció, era conocida, tenía muchísimos amigos dentro de los medios de comunicación también, dentro del mundo político, deja 3 niños y por lo tanto mucha tristeza. Ya hasta ahora su cuerpo debe ser trasladado desde el servicio médico legal al Colegio San Ignacio del Bosque, donde va a ser velado en horas de la tarde. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. 2 de la tarde ya con 30 minutos. Hacemos una pausa y ya volvemos con más 24 tarde. El tiempo. Muy bien, ya nos acompaña don Iván Torres con el pronóstico del tiempo. Iván, muy buenas tardes. El pronóstico y las perspectivas. Ya, pero no tenemos tiempo para explicar tanto. Vamos. Vamos a ver, tenemos 24 grados acá en la capital y 2 décimas. Y obviamente esperamos una baja en la temperatura respecto al día de ayer. Ya les vamos a contar por qué. Porque mientras tanto la zona norte se mantiene soleada, atención Antofagasta, se nubla en las próximas horas, se mantiene cubierta la costa de La Serena, máxima de 17 grados. También Valparaíso con abundantes nubes, máxima de 17. Cielo claro en Rancagua, no muy claro en realidad, con bruma, pero cielo despejado. En Rancagua, Talca, Chillán parcial. Concepción también se mantiene nuboso con 16 grados. Un poquito más al sur comienza la lluvia, pero no en la Araucanía. Se mantiene con nubes, también Valdivia. En Osorno con chubasco a fines del día. En Puerto Montt
Ya están cayendo algunos sectores, pero la idea es que en las próximas horas comiencen los chubascos también en Quillón con una máxima de 19 grados. Seguimos avanzando, llegamos hasta la región de Aysén, Coyhaique, cielo nublado, en Chile Chico parcial. En Puerto Natales, Punta Arenas, cielo cubierto con precipitaciones, viento 40 a 60 kilómetros por hora. Y en Puerto Williams, nubes y una máxima de 8 grados. Veamos los pronósticos insulares. Rapa Nui, cielo nublado, también archipiélago Juan Fernández y la Antártica cubierta con 0 grados. Veamos qué pasa acá en la capital. A ver, frío en la mañana, ¿eh? Frío, 8.5 fue la mínima a las 7 de la mañana. Ya. Esperamos una máxima, atención, que va a fluctuar entre los 22 y hasta los 27 grados. Una gran diferencia en las comunas, producto de las nubes que ingresaron hacia el sector poniente de la capital durante esta madrugada y también, por supuesto, algunos bancos de niebla, que no llegó hasta el centro, solamente la parte poniente. Y San José de Maipo, ahí no llegó nada, y una máxima de 27 grados en esa zona. Ayer la máxima fue 32. 32.4, no es la más alta del mes. ¿Ya? Y es muy típico cuando se forman vaguada costera, que la máxima sea muy alta y al otro día obviamente enfríe como el día de hoy. Para mañana. Pero mañana, atención, si se dan las condiciones que están obviamente establecidas ya con una vaguada costera en funcionamiento, una alta fría en el sur, la máxima debe bajar respecto a hoy por lo menos unos 20 grados, cielo despejado, pero en el sector poniente nuevamente con nubes y algo de niebla. Ya el miércoles y jueves, 26-27 grados. Ahí la mínima, ahí sí que Ahí sí, claro, porque viene una masa de aire más fría, desde el sur con un sistema frontal incluido. Y el día viernes y sábado, nuevamente una baja entre 24 y 22 grados. ¿Cuál es la característica de las próximas semanas acá en la capital o en la zona central, en los valles? Subidas y bajadas de temperaturas máximas por un ciclo que se va a estar dando durante por lo menos unos ¿Guardar días. la ropa de verano ya en esta zona? Yo creo que hay que tenerla a mano siempre, porque con este fenómeno del Niño, de repente hay temperaturas muy altas cuando se forman vaguadas costeras como el día de ayer, por ejemplo. Así que hay que estar atento, pero lluvias no se ven en la zona central y se van a concentrar por lo menos desde la región del Biobío hacia el sur, no acá. Muy bien, pues gracias, Iván. Nos vemos. Chao. Vamos con otras informaciones. El Instituto Nacional de Estadísticas informó esta mañana que la inflación subió un 0,5% en marzo, superando así las expectativas del mercado y transformándose en la cifra más alta desde el 2017. Sí, entre las alzas destacaron educación y alimentos, además de bebidas no alcohólicas, mientras el transporte tuvo la baja más importante de la mano del servicio de buses interurbanos. Tomates y limones fueron los dos productos con las variaciones más considerables, ya que en ambos casos el alza en sus precios superó el 12%. La gasolina, en cambio, registró una reducción mensual de 0,8%, acumulando una caída cercana al 7% en lo que va del año. La cifra de marzo se ubicó muy por sobre las expectativas de los analistas, que esperaban que la variación fuera en torno al 0,3% y se transformó así en el aumento mensual más alto de los últimos 14 meses. Sí, con el resultado, la unidad de fomento obviamente también va a tener una variación importante, va a subir 128 pesos en los próximos 30 días. Bueno, y esta mañana fue formalizado el hombre que atropelló con su auto a un joven padre quien murió debido a las lesiones. Sí, el detenido iba bajo los efectos del alcohol e intentó huir del sitio del accidente. Desde Concepción nos informa Óscar Jara. Óscar, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un accidente que ocurrió a las 7 de la mañana del día sábado en el enlace Penco, un lugar donde confluyen la ruta del Itata y el camino que ingresa precisamente a esta comuna. Carlos Carrasco Flores había llegado ahí en su auto para recoger a una prima que venía viajando desde Santiago. Cuando él sube las maletas a su auto y luego pretendía volver a subirse a su auto, es cuando es embestido violentamente por un automóvil que era conducido por Cristian Lizama. Esto le produce una lesión grave en su cabeza que le costó la vida horas después en el Hospital Regional de Concepción. Hubo momentos complejos en los minutos precisos del accidente porque este conductor, que dicen los testigos estaba bajo los efectos del alcohol, evidentemente intenta huir del lugar, pero ellos lo retienen. Esta condición en que él conducía fue confirmado después por Carabineros. Les quiero invitar a escuchar precisamente el testimonio de quienes estuvieron ahí, presenciaron el accidente y retuvieron también a este conductor que intentó huir pese a haber atropellado violentamente a otro hombre en el enlace Penco. Mi primo cerró el maletero, obviamente no lo alcanzó a cerrar y venía un auto dando la vuelta o bajando rajado. Lo tomó de una. Él se bajó y diciendo que no, que el chofer había escapado y él botó las llaves.
Entonces ahí nos percatamos que era el chofer y a maniatarlo tiramos porque él iba a salir corriendo. El conductor iba bajo la influencia del alcohol conforme a la apreciación del personal que adoptó el procedimiento. Esta mañana en el juzgado de garantía de Concepción se realizó la formalización de este hombre, de Cristian Lizama, y surgieron ahí antecedentes preocupantes porque él ya tenía antecedentes por conducción en estado de ebriedad. En 2 ocasiones había sido sorprendido conduciendo en este estado, lo que por supuesto generó la indignación de los cercanos a Carlos Carrasco. Escuchemos. Era una persona que tenía mal vivir y yo creo que no merecía el hombre andar manejando o tener licencia, aún si que la tenía. Aparte de eso, es que tenía los papeles de su vehículo vencidos. Y no sé qué pasa con la justicia, que no actuó cuando correspondía y por no actuar se efectuó este accidente afectando a mi amigo. El imputado no solo fue formalizado por conducción en estado de ebriedad causando la muerte, sino también la negativa injustificada a someterse a alcoholemia. Sin embargo, se cuenta con los testimonios de los funcionarios, de los testigos presenciales y, por cierto, de la médico cirujano que lo atendió en urgencias y que pudo constatar que efectivamente él estaba en estado de ebriedad. Carlos Carrasco Flores tenía 31 años, padre de 3 hijos, un antecedente importante. Él muere en un lugar donde vecinos dicen es un punto recurrente de este tipo de accidentes y exigen que se genere ahí un paradero más seguro porque es un punto habitual en que las personas dejan o recogen a personas que van a entrar o salir de Penco. Precisamente era eso lo que estaba haciendo Carlos el sábado muy temprano, recogiendo a su prima cuando se produce este accidente que le costó la vida horas después. Tremendo caso. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy bien, y nos separamos nuevamente, pero muy breve ya. Volvemos con más noticias. Deportes. Muy bien, estamos de regreso, listos para revisar información del deporte. Don Sergio Pinto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Sergio Pinto? Con Muy todo el bien. ánimo empezando la semana. Sí, como día lunes. Qué bueno. Saludos a los maratonistas de ayer. Sí, quieren estar descansando. Incluidos algunos de este canal. Sí, están descansando, están recuperando un poco. Sí. Vamos al fútbol chileno porque sigue como líder de nuestro balompié Unión Española. Pero partamos por Colo-Colo, que visitaba a Coquimbo allá en el Francisco Sánchez Rumoroso. 14.240 personas celebraban este gol, o la gran mayoría de esas celebraban el gol de Jonathan Benítez, jugador argentino. Bien. Y acá está el regreso triunfal. Adelantado, ¿no? Sí, adelantado. Mauricio Pinilla, mira, ahí está claro. Poco pero adelantado, poco le importó. Igual, un golazo. Sí, un gol, buen gol. ¿Sabes los minutos que jugó? Tuvo 3 o 4 oportunidades. Sí. Ingresó al segundo tiempo. Se nota de inmediato la calidad de jugador de Pinilla. ¿Qué pasó con Católica? Patricia Venegas, acá está Jaime Carreño. Jugó con equipo más o menos alternativo de cuadro cruzado, pero igual jugó bien. Tiene mucho plantel Católica, se perfila a pelear el título nuevamente. El 1-1, Maximiliano Cerato a los 38 del primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo, uno que venía peleado con el arco, el colombiano Dubier Riascos, que anota su primer gol con la camiseta de Universidad Católica. 2-1, victoria del equipo de Gustavo Quinteros. Seguimos realizando una nueva fecha del fútbol chileno y acá está el puntero, la Unión Española, que le costó vencer a Curicó Unido el 1-0. Ahí está el colombiano Ezequiel Palomeque, que convertía el 1-0. Ese cabezazo, buen cabezazo de Franco Betschol a los 26 del segundo tiempo. Mire, acá quedaba poco, quedan 4 minutos. Sale jugando mal Curicó, se la van a dejar ahí a Mauro Caballero, el paraguayo, y define muy bien frente al portero Luis Antelices. Y 3 puntos, victoria para el cuadro de Fernando Díaz. Y por último, para cerrar estos goles del fútbol chileno, sale jugando mal la defensa de La Calera, que visitaba la Universidad de Chile. Jimmy Martínez, seleccionado chileno. Y acá lo vamos a estar analizando un poco más el año nuevo que celebró la Universidad de Chile con esos fuegos artificiales. Y luego de eso empataba Franco Lobos, un segundo gol en el campeonato. A los 29 del segundo tiempo, 1-1. No logra despegar la Universidad de Chile, termina el encuentro. Se agarra la cabeza Johnny Herrera y lo veíamos también en las imágenes. Esto, mira, tenemos un poco de audio.
esto parecía Valparaíso. Llama muchísimo la atención cómo puede ingresar. ¿Cómo entra todo eso ahí? O sea, la cuando hay gran gente que ayer decía, a mí me registran, pero A los periodistas también. entero, y esto a vista gorda de la seguridad privada, no sé si de carabineros. Acá tenemos, estas son imágenes que los mismos hinchas suben, ¿eh? Claro. Imágenes del momento que encendieron estos fuegos artificiales. Bueno, acá ya se habla de castigos, que la Universidad de Chile podría jugar hasta 5 partidos sin público. De hecho, O ya sea, la tiene U, el algunos panorama futbolístico ya es malo. Y jugar sin público ya sería peor todavía, teniendo en cuenta que la otra semana vienen partidos complicados. Este era complicado con La Calera, viene el clásico de la Universidad de todas Chile. las cámaras que supuestamente había dentro de los estadios, qué pasa con estadios seguros, porque claro, aquí termina pagando, como ha ocurrido en otros casos, justo por pecadores. Claro. Porque son un grupo, digamos, los que ingresan estos fuegos artificiales. ¿Y qué pasa con el resto? Se supone que la organización, que en este caso la Universidad de Chile, también Carabineros, va a facilitar todas las imágenes que tienen a Estadio Seguro y a la Intendencia para algún tipo de sanción. Vamos a escuchar a Johnny Herrera hablando de este tema de su hinchada. Es que te desconcertó, te juro, más allá del reclamo que ellos tengan hacia no sé quién, créeme que fue no desconcertamos, no entendíamos por qué, creíamos que ya ese tipo de problema había pasado. En Antofagasta ellos hicieron un banderazo, estuvimos todos juntos, colaboramos con ellos, creíamos que estábamos en lo mismo tratando de sacar esto adelante. Ahora lo más probable es que se vengan sanciones. Tiene razón Johnny Herrera, lo más probable es que vengan sanciones. Hablamos de Alexis Sánchez porque subieron algunas fotografías, andaba en Gales, va a tener con New Look. Vamos a una pausa y volvemos y le muestro el New Look. Mira, hay un poquito, solamente un poquito ahí. Con los perros. Está lo prometido. ¿Qué les parece el nuevo look de Alexis con bigotillo? Básicamente, un bigotillo. Claro. Sí. Se ve un poco más, con más edad, digamos. Como Freddie Mercury. Claro. Puede ser un ejemplo. ¿No? Sí, está como el look hipster. Exacto. Extraño verlo así porque nunca lo había visto con bigote ni nada. Pero era una imagen simpática para mostrar hasta ahora de la tarde, que estaba ahí con Amber y Atom de visita. Te voy a preguntar, ¿está visitando Gales? ¿No? ¿Quién sacó la foto? ¿Va acompañado o va solo? ¿Quién le sacó la foto? Creo que fueron algunos hinchas ahí en Gales. Así que una imagen simpática para esta hora de la tarde. Y avanzamos porque hoy puede ser también un día clave para la Rojita Sub-17, porque si llega a ganarle a Argentina, clasifica de inmediato al Mundial de la categoría. Partido se juega a las 17:30 horas frente a uno que siempre es un clásico frente a los argentinos. Si Chile empata, ahí deberá recibir una mano de los otros 2 partidos que se juegan. Recordemos que esto es un hexagonal. Si Chile pierde, nuevamente saldrá a la palestra la calculadora, porque los otros seguramente igual van a sumar. Así que de ganar clasifica, si empata puede esperar, pero todavía quedan 2 fechas más para tratar de clasificar. Recordemos que Chile ha jugado 2 partidos y los 2 lo ha ganado, va puntero. ¿Cómo ha andado Argentina? Argentina viene con 4 puntos, así que no ha ganado sus 2 partidos. Y acá el único que está invicto es la Rojita de Hernán Caputo, así que toda la suerte para ellos. Y por último, una de las imágenes más singulares del fin de semana. Esto era gol del Paris Saint-Germain y aquí el mismo delantero. Gran defensa. Sí, gran defensa. Yo creo que un defensor hacía eso. Vamos a ver la repetición. Mira acá. No, y era un golazo. Yo no sé qué intentó hacer, de verdad. Y esto no estamos hablando de una liga, esto es el Paris Saint-Germain. Que con ese gol el Paris Saint-Germain salía campeón de la liga francesa. Si hacía ese gol, bueno, igual van a ser campeones, pero ahora iban a ser por adelantado. No, impresionante. Hay otra imagen donde Mbappé sale agarrándose la cabeza. Nadie lo podía creer. Acá hay otra toma. Pero que eso era muy difícil de hacer, de verdad. Claro, hubiera querido hacerlo, no le sale. Sí. Bueno, tremendo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Manuel Pellegrini juega su equipo ahora frente al Chelsea y el West Ham. Sí, hay una semana súper intensa en fútbol internacional. Que estén bien. Gracias por acompañarnos. Chao. Bueno, de esta manera ya estamos llegando al final de esta revisión de noticias, pero las informaciones siguen en Canal 24 Horas. Así es, en nuestras diferentes plataformas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas tardes. Muy bien. Hemos presentado
24 tarde.